El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad sobre vosotros con mi yugo y aprended de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. En este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo van apareciendo los distintos estados de ánimo que están en el corazón de Jesús conforme se va acercando al momento decisivo de su pasión y de su muerte. Ha venido a anunciar la buena noticia del reino de Dios y lo ha hecho en primer lugar a los que firmaron la nueva alianza con Dios, es decir, el pueblo de Israel. De hecho, mandó a sus discípulos a anunciar la buena noticia al pueblo de Israel. No vayáis a tierra de paganos, id al pueblo de Israel y anunciad el reino de Dios. En su mente está comunicar la buena noticia del reino a los que han sido elegidos como pueblo de Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero se encuentra con la triste realidad de que precisamente los suyos no le reciben. Lo decía San Juan: vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Se han puesto totalmente en contra de él. Entonces Jesús siente la tristeza de ver que ha venido a buscarles para comunicarles el inmenso proyecto de amor de Dios sobre ellos, pero ellos no han querido escucharle. Y así en todo el capítulo de San Mateo van apareciendo esos detalles. Por ejemplo, cuando vienen los discípulos de Juan a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y cuando se van los discípulos les dice a la gente: ¿habéis oído hablar a Juan? ¿Habéis oído su predicación? Y decís que está poseído por el demonio. En cambio, me oís a mí que como y bebo y me decís que soy un comilón y un bebedor. Es decir, no queréis aceptar de ninguna manera el proyecto de amor de Dios que se os está poniendo delante. Se queja: ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, hace muchísimo tiempo que se habrían convertido. Así que les será más fácil el día del juicio a Tiro y a Sidón que a vosotras. Es decir, hay una profunda tristeza en el corazón de Jesús cuando ve que las autoridades de su pueblo, los principales de su pueblo, no le escuchan. Y sin embargo, detrás de él hay un montón de gente que se va. Hemos escuchado en otros relatos cómo el Señor, al ver tanta gente que le sigue, dice que sintió lástima de ellos porque iban como ovejas sin pastor. Es decir, que el Señor ha descubierto, o el Señor ha constatado por experiencia, que son los sencillos, los humildes, los que van con Él, los que no tienen los prejuicios, los que no tienen las ideas preconcebidas que tenían aquellos dirigentes del pueblo. La gente sencilla escucha la buena noticia del reino y se acerca con el corazón abierto a recibir esa buena noticia. Y ahí es donde el Señor hace esa oración al Padre: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, así te ha parecido mejor. Esta es la historia del cristianismo desde siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que los sabios, los
estudiosos, los licenciados o los doctores, eso no pueden aceptar el mensaje de Jesús. No, cuando va uno leyendo todo el contexto te das cuenta de que Jesús no se refiere a ese tipo de conocimiento, a ese tipo de sabiduría. De hecho, algunos de aquellos doctores se acercaron a Jesús y se hicieron discípulos suyos. Nicodemo, José de Arimatea, eran gente de cultura religiosa elevada y, sin embargo, aceptaron con limpieza de corazón la predicación de Jesús. Entonces no se está refiriendo el Señor a los títulos académicos. Cuando habla de los sabios y de los entendidos, de lo que está hablando es de los soberbios, de los que se creen que lo saben todo, de los que se creen que son los depositarios de la sabiduría y rechazan, por lo tanto, a todo el que viene con una nueva idea. Y aquí es donde aparece el Señor hablando de los pobres, de los humildes, de los sencillos, porque ellos, aunque quisieran, no tienen el poder de enfrentarse a los poderosos, precisamente porque son débiles, porque son pequeños. Entienden y aceptan que alguien les ame, que alguien les compadezca siendo pobres, siendo pequeños. Por eso el corazón del sencillo está más dispuesto a aceptar la presencia de Dios en su vida. Y esto ha ocurrido siempre. Cuando vamos repasando la historia de la Iglesia nos damos cuenta de cómo el cristianismo ha crecido siempre entre aquellos que han tenido el corazón abierto para escuchar una palabra de salvación. Por eso la fe es un don, es un regalo que Dios nos hace. Nadie conoce al Padre, dice Jesús, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Es decir, la fe, el encontrarnos con el Señor que nos salva es un regalo que Dios nos hace, no está en nuestras manos. Por mucho que estudiemos, por muchos libros que nos hayamos leído, por muchos títulos académicos que tengamos, por mucho poder y mucha influencia que haya, no podemos llegar a Dios si Él no se acerca a nosotros. La fe es un regalo que Dios nos hace. Pero enseguida surge la pregunta, entonces si es un regalo, el que no tiene fe no tiene culpa. No, verás, es que la fe al mismo tiempo que un regalo es una apertura del corazón. Si te traigo un regalo y tú miras para otro lado y no quieres aceptar el regalo, jamás gozarás de ese regalo. La fe es un don que Dios nos concede, pero Dios concede el don al que tiene el corazón dispuesto. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, decía el Señor Jesús. Entonces, la postura del cristiano no es otra que la de aceptar a Dios que viene a plantearte un estilo de vida distinto, a pedirte un comportamiento diferente y a ofrecerte al mismo tiempo una posibilidad de cambio. Cuando tú con el corazón abierto aceptas esa propuesta, el milagro se realiza. Pero cuando te encierras en tu propia manera de ver las cosas, en tu propio criterio, y cuando dices, no, eso que me estás ofreciendo es una utopía, no tiene sentido, aquí lo que hay que hacer es trabajar por cambiar el mundo, la política, la economía, entonces no funciona. Al final, el conocimiento humano lo único que hace es destrozarnos si no está acompañado al mismo tiempo de una profundidad de entrega del corazón. Y eso, ya os digo, ha pasado siempre y está pasando ahora mismo en la misma Iglesia. Cuántas veces surgen enfrentamientos, dificultades difíciles de corregir. Ahora mismo, como sabéis, tenemos planteado el cisma de los lefebrianos con los católicos. En fin, ya conocéis las noticias. Entonces uno se va dando cuenta de que hay demasiada soberbia en medio, que hay demasiado orgullo, y que si todos fuéramos como el Señor Jesús, alguien dispuesto a dar la vida, las cosas se resolverían por otro lado, se resolverían por otro camino. Y todos los problemas de la humanidad se resolverían cuando tuviéramos el corazón abierto. Entonces entiende uno la palabra de Jesús, que al principio parece que queda así como un poco en el aire. Gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos, a los que no han puesto barreras, a los que no han puesto criterios, a los que no han puesto proyectos. Gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas a los que tienen un corazón limpio, a los que buscan de verdad el cambio, a los que buscan sinceramente hacer que tu reino se haga presente en medio de nosotros. ¿A qué nos invita esto? Pues a que tengamos el corazón abierto y sobre todo que nos pongamos en la mano del Señor y le pidamos a Él que nos envíe su Espíritu.
Cada uno de nosotros tiene su propio criterio y eso pues, es inevitable. Cada uno somos hijos de nuestro tiempo, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Cada uno somos lo que somos, pero el Espíritu de Dios está por encima de todas esas diferencias. Por eso vamos a pedirle al Padre del Cielo que nos conceda la gracia de cambiar nuestra mente, de que por muchos títulos que tengamos, sean de la clase que sean, nuestro corazón esté siempre abierto y dispuesto a escucharle. Gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas a los que estamos aquí hoy, a los sencillos. Nos ponemos de pie y juntos confesamos la fe que nos ha llegado a lo largo de los siglos con las palabras del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Fieles a las palabras de Jesús, que nos invita a alabar y bendecir su nombre, presentemos al Señor nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que siguiendo a Cristo, humilde y servidor, anuncie el Evangelio con sencillez y sea signo de paz para todos los pueblos, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, para que las naciones dejen atrás la violencia y acogiendo el don de Dios, se abran a caminos de diálogo, reconciliación y justicia. Roguemos al Señor. Por los jóvenes, para que descubran en Jesús el descanso y el sentido de sus vidas y respondan con generosidad a su llamada, roguemos al Señor. Por nosotros, por nuestras comunidades cristianas, para que animados por el Espíritu seamos capaces de acoger y de dar esperanza donde los cansados y agobiados encuentren consuelo en el Señor. Roguemos al Señor. Encomendad al Señor vuestra propia intención. Por estas intenciones personales, roguemos al Señor. Te presentamos, Señor, nuestras intenciones por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.